3, 2, 1, va. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, saludos cordiales. Estamos en vivo, esto es En Busca del Voto. Estamos dando inicio a una serie de entrevistas sobre la coyuntura política, un poco cuál es el presente y el futuro de nuestro país. Y para mí que es un gusto y un verdadero honor presentar como mi primer invitado a un amigo de muchos años. Es un analista político de los buenos, docente universitario, investigador, conferencista, ¿ok? Y también compañero de promoción, no lo veo hace buenos años, de manera que para mí es un gusto enorme dar la bienvenida el día de hoy, esta noche de fin de semana, a su paso por Trujillo, al doctor Elvis Guidino Valderrama, que nos acompaña en vivo por En Busca del Voto. Gusto de saludarte, Elvis. Bienvenido a Trujillo. Gracias, ¿Cómo estás, hermano? Gracias, Johnson. Tú sabes de que hay un aprecio a tu persona, de años. Y bueno, siempre Trujillo nos embarga un sentimiento doble, nostalgia y alegría, ¿no? Y qué mejor en estar aquí en las instalaciones. Tengo que agradecer al Hotel Van Gogh, Sí, un precioso. trato muy bueno, la atención, la calidad excelente. Y bueno, a tu disposición. Y me da gusto ese emprendimiento tuyo de continuar esa labor titánica, y qué mejor hablando de todo un poco y de política, desde luego, ¿cierto? Magnífico, magnífico. ¿Qué tiempo que no venías por Trujillo? Por lo menos 4, casi 5 años. Ok. Obviamente la pandemia ya eso es lo que fue el detonante que nos aleja, pero siempre siguiéndote desde Piura, tratando de imitar buenamente los grandes avances de ustedes, del programa, de los diversos escenarios que ustedes de Piura nos proyectan, y ahí un poco haciendo también, imitando el tema también de las entrevistas. En algún momento en Piura también hemos hecho algunos tipos de programas, ¿no? Aprovechando la tecnología, Efectivamente. que de alguna forma nos mantiene un poco conectados y un poco también aportando, sobre todo a la sociedad, algún tipo de crítica o de despertar. Bien. ¿No? Yo te veo por todas las plataformas. No sé de dónde saca tanto tiempo mi estimado Elvis Guidino, pero lo vemos en Facebook. Últimamente es un superstar del TikTok, ¿ok? Lo hace muy bien, tienen que seguirlo. Y yo creo que ya en este momento, en todo el norte, no solamente en Piura, es un influencer jurídico-político, ¿ok? De manera que también hay que resaltar ese valor. ¿Cómo llegas al mundo de las comunicaciones, Elvis? La verdad que llego gracias a ti, a tu padre en su momento, con Radio Mundial 96.9, ¿cierto? Oye, hace muchos años, hermano. Esa invitación que tú nos hiciste, estábamos en la universidad. Siempre yo le cuento a mis estudiantes que la afición por las comunicaciones, tú bien ganado con ese legado de tu padre, creo que nos das ese empujoncito y ese bichito que va de la mano con los abogados. Creo que eso lo llevé a Piura, y en algún momento, cuando ya se vienen las oportunidades de mi campaña en ese entonces para el Colegio de Abogados, tenía que un poco improvisar y hacer una especie de comunicador, salir a entrevistar a colegas, a ciudadanos. Y bueno, ya cuando vino la pandemia, continué el tema en mi casa, el típico celular, un poco improvisado, pero siempre ese apego, siempre ese ímpetu de ir más allá en el contexto de sociabilizar nuestras ideas, conocer a la gente. Hace poco teníamos un programa entre lo derecho y lo torcido, que eso sí fue algo más profesional, con un equipo de producción, una experiencia muy bonita. Esperamos retomarla seguro en algún momento, ¿no? Y hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Un día vamos a comentar, Elvis, largo y tendido, un poco los inicios en el mundo de las comunicaciones, no solamente de nosotros, sino también de un grupo de muchachos vinculados al derecho y también a las comunicaciones. Milton Ayala, Rafa Aldave, gran amigo, el loco, Rafa Aldave. Un gran saludo a Rafito. Sally Rosas. Sally ¿no es Rosas. cierto? No sé si llegaste a conocer también a Natalie Angelitz. No la llegué a conocer, gran pero persona. usted me hablaba que estaba muy bien, Liliana, enganchada. Ya no había, Gamarra, ¿te ya acuerdas? estaba allá en Piura. Éramos un grupito que hacíamos en esa época donde no había, creo que no había ni celulares, hombre. No redes había ni sociales y WhatsApp, ni todo. celular, nada. Hacíamos radio, Claro, ¿no es cierto? se hace radio de nivel universitario y se da una especie vamos a poner, de iniciativa, Sí. ¿no? A gente que de repente pasaba desapercibido en Trujillo, pero que era muy bueno. Yo me acuerdo de una entrevista que le hacen ustedes al doctor Enrique Franco. Bien. Y deja, por ejemplo, una frase que yo le he llevado de cajón en la docencia, ¿no? Cuando él dice ya para despedirse,
soñé que la vida es un placer, pero desperté dándome cuenta que la vida es un deber. Y así, ¿no? Cada entrevistado que se salía, los domingos que salía el programa, nos dejaba siempre una semillita que después nos ha servido obviamente en nuestra labor profesional, sí, y todos, que obviamente las comunicaciones, ahora tú con más razón, todo eso que estás labrando acá en Trujillo. Que las comunicaciones están en todo, ¿no es cierto? Así es, no solamente en el mundo propio de las comunicaciones, en el derecho, en la psicología, etcétera, etcétera. Así es. Tema pendiente para una próxima reunión, ¿ok? Así es. Un poco para entrar a los años maravillosos. Los años maravillosos, nuestros, así es. ¿ve? Que quede un poco como testimonios en los años 90, en los riquísimos años 90 en Trujillo y el norte. Vamos a la coyuntura, Elvis. ¿Cómo ves, por favor, este régimen de un poco más de un año del Prosor y todo este contexto, ¿no es cierto?, muy tóxico que evidentemente no permite generar expectativas en los diversos planos, económicos, sociales, etcétera, porque cada fin de semana parece que nos vamos a un precipicio, ¿no es cierto? Y eso de repente para los periodistas es muy excitante, pero está jodiendo al país de a pocos. No sé cuál es tu visión de los hechos. Tú lo has dicho de una forma muy simpática, a tu estilo. Mira, la verdad, yo aún sigo no solamente analizando lo que dice, lo que se hace, o lo poco que se hace, sino que me preocupa siempre la población, como a muchos, ¿no? Hay un antes y un después. El antes yo lo puedo descifrar como aquella población que, si bien es cierto, había votado por este señor, pero que después va encontrándose en el devenir una especie de desazón, porque le dieron como una especie de periodo de prueba, pero ya después de un año, ya pues tú tienes que sacar conclusiones, por más simpática que haya sido tu intención en algún momento de votar por él. Okay. Entonces es el presidente. Había que demostrar incluso a la oposición que estaba para ese nivel de cargo, una gran oportunidad que se está perdiendo del lado del sector del magisterio. Yo he conversado con mucha gente del magisterio, profesores totalmente decepcionados, y me decían: mire, doctor, al menos por nuestro sector, que deje algo, una revolución que marque el tema de la educación, como para decir, bueno, se fue el presidente de los profesores, o fue el presidente que marcó un hito en el tema de la educación. Si fuese así, bueno, nadie es perfecto, pero ni eso, ¿no? Entonces yo no encuentro muy bien, no encuentro un capitán con un liderazgo que nos diga: mira, ya está la próxima isla y vamos a ir ahí y vamos a lograr. O sea, no hay un norte, no hay una senda que nazca como un liderazgo políticamente del Ejecutivo, y obviamente el Congreso también juega su papel aparte, que también vale la pena, ¿no?, hacer una crítica por ese lado. Vamos a hablar también de ese lado, porque ya lo mencionabas tú. Educación, economía, reforma agraria, ¿no es cierto? Hay una serie de reformas pendientes que mucha gente de pronto, cuando eligió al Prosor, pensaba que el cambio venía. Así de pronto es. No en calidad de revolución, porque de pronto eso nos regresa más o menos a los años 60, ¿bien? Pero evidentemente hay algo que hacer, y aquí no se está haciendo, y por el contrario, pareciera que estamos hundiendo cada vez más el país, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la defensa de este muchacho? ¿Cómo se llama? Benji Sun Soo, ¿no es cierto?, que está a cargo de la defensa de los diversos delitos que hay alrededor de la gestión del presidente. ¿Ves que hay una estrategia de fondo? Nosotros sabemos, como abogados, y ahí hay mucha gente mis estudiantes de Derecho, sabemos muy bien que la idea de una contratación para una defensa, por más que sea complicada, tienes que utilizar herramientas, obviamente, que vayan a favor de la defensa de tu patrocinado. Aún así, en una situación anacrónica que tiende a perderse, tú tienes que aún así darle la posibilidad de una pequeña esperanza. Pero lo que yo veo con el doctor Benji, que yo lo he seguido muchísimo, incluso a Moreno, creo que son de la escuela del doctor Nakazaki, van por esa línea, me parece. Una cosa es el tema de la defensa común, la defensa del abogado de a pie, y otra cosa es la defensa ya de un escenario político muy fuerte, donde tienes al presidente de la República, que no es cualquier ciudadano, y que, a sabiendas que está muy comprometido en muchos temas muy fuertes que no se veía hace mucho tiempo en un mandatario. Entonces tú ahí ves dos partes de la moneda, ¿no? Hasta qué medida lo académico, ¿no?, va compatibilizado con una defensa proba, y hasta qué medida, sin ir muy lejos, por ejemplo, que no se aleje mucho de los códigos y no se aleje mucho de los cánones procesales. Nosotros los abogados podemos crear un sinnúmero de respuestas,
pero a nosotros no nos pueden mentir. Sabemos que si a un ciudadano con un pequeño indicio el juez le hace caso a la teoría del caso del fiscal y lo pasa en el caso de Piura Río Seco, y la pregunta que yo me hago como ciudadano, como abogado, es, habiendo tantos elementos que son más que, yo no diría sospechosos, de alta sospecha se habla en la doctrina, y ahí hay como un tema muy direccionado a la idea de que por más muy leído abogado que sea, sabes que no tiene las cosas muy claras en cuanto a la defensa de él con respecto al presidente de su entorno, ¿no? Y lo otro que me pego a la pregunta que tú me hacías, el gran maestro que lo hemos leído en el derecho, el premier, ¿no? Muchachito Aníbal, ¿no? El doctor Aníbal, ¿no? Muy leído, un gran conferencista, capacitador, y ahí hay otro salto, ¿no? De lo teórico, de la idea de difundir el Estado de Derecho, la democracia, y tiene la enorme oportunidad en la práctica de tomar un liderazgo importantísimo, y ahí es una cuestión de sección, ¿no? Nos quedamos con los libros mejor, ¿no? Nos quedamos con los libros, ¿no? Ese es un poco, en líneas generales, lo que yo veo. Claro, ellos están haciendo su trabajo, pero ¿hasta qué medida? Y ahí viene un poco la probidad, la coherencia, la logicidad de quienes tienen el rol de dejar un precedente a la hora de sentenciar. Correcto. Que no se van a dejar un poco ensimismar de cuestiones populistas, novelescas, o un poco llevados de unas cuestiones que se alejan del derecho en sí. O sea, la objetividad al final es lo que debe primar. Y por más abogado, invitado en ciertos medios de comunicación, faranduleros o no faranduleros, como siempre le digo a mis estudiantes, la inteligencia emocional dotada de la razonabilidad y del derecho es lo que va a generar la coherencia de lo que espera en realidad el pueblo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Sí, como tú muy bien subrayas, pues hay una ausencia o una precariedad en la estrategia para la defensa de los diversos flancos, en este caso del presidente. No basta solamente el flanco jurídico, porque tú muy bien dices, hay de pronto algunos típicos tópicos políticos que no están abordándose y que no están defendiéndose, porque el presidente no tiene defensores, sino hay halleros. Y además, lo peor es que dice una cosa, que quiere acercarse a la justicia, ponerse a derecho, etcétera, pero sin embargo, en materia jurídica hacen completamente lo contrario, ¿no es cierto? Y eso de a poco evidentemente va devaluando no solamente su perspectiva de defensa, sino también el espacio político a este primer año que está llevando él en nuestro país. Creo que está perdiendo una magnífica oportunidad Benji, y además está un poco aprendiendo, ahora, porque es su primer cliente de esa categoría. Y ahora, ¿no? Aparte de lo que tú dices, tú como abogado usas todas tus estrategias de defensa, pero el cliente, de alguna otra forma, cuando tiene la posibilidad de defenderse sin que esté el abogado ahí, de alguna otra forma entra como una especie de pareja de defensa. Correcto. Y no vemos ese discurso como que el presidente tendría que ir de la mano siempre con su abogado, porque vaya a ser que se vaya a extralimitar en las peticiones. ¿No? Un estadista no puede convocar a las masas para prepararlos o llamar a las comunidades o llamar a estos señores, darles un empoderamiento cuando los citen en Palacio de Gobierno, ¿no? Y como a dividir al país. Se entiende que un estadista, bueno, señores, si yo he cometido algo, está bien, investígueme todo, pero debe ser respetuoso del trabajo funcional de los poderes. En este caso, el Poder Judicial, ¿no? Es como la idea, mira, el Poder Judicial es el malo en la película. Por si acaso, ustedes prepárense, si ellos me sentencian, hay que ir contra ellos. O sea, eso no se puede hacer, por supuesto, en ninguna latitud del mundo, ¿no? Da la impresión de que más bien se quisiera socavar, ¿no es cierto?, los cimientos de la institucionalidad, que también precaria en nuestro país, de las diversas instancias jurídicas. Ahora, sobre el punto, encarnándose en el presidente de la República, Elvis, ¿tú crees que hay de por medio un ánimo doloso en todos estos delitos o indicios que tenemos alrededor de su conducta? ¿O más bien crees que es producto de pronto de su ingenuidad, como algunos quieren hacerlo creer, y también de su falta de conocimiento de la cosa pública en estos niveles del Ejecutivo? No, indubitablemente los indicios que nos arrojan por las investigaciones que se vienen realizando, ¿no? Bueno, no soy el abogado directo, no he visto las investigaciones obviamente porque son reservadas, pero en el escenario propio
no por la misma experiencia, hay una alta sospecha, y esa alta sospecha está ya prácticamente materializándose o llegando a la objetividad propia, que ya ha llevado a la vía procesal a la hora de un juicio determinado. No es muy alentador para el presidente. Correcto. Son muchas cosas que llaman la atención y que tienen cierta coherencia cuando hacen ciertos medios de comunicación su trabajo muy objetivo y lo lanzan obviamente como un análisis para la sociedad. Entonces tú te das cuenta que tiene todo coherencia. Por citar un ejemplo, ¿no? Si yo soy presidente de la República, yo tengo mi sueldo humilde de docente, llevo por ahí mis casitos, pero no se puede imaginar la sociedad que al ser presidente, de la noche a la mañana, como yo le decía a mi mamá, seguro vas a ver obviamente el programa, que aparezcan, por ejemplo, 200.000 soles en la cuenta de mi mamá. Claro. Y que mi mamá no sepa explicar de dónde viene eso, que diga, no, mi hijo Elvis fue el que me lo depositó. Entonces, no ha habido una coherencia, incluso lo que más adelante sí se sabía que podía venir. Y el compromiso, el comprometer a la familia, a los primos, a la cuñada. Exacto. Ese es un pecado capital. Obviamente, okay. Pues, ¿no? O sea, yo no pienso de que por más individuo incapaz o que no tenga ese estadio de capacidad de poder saber lo que se venía, haya tenido esa coherencia de saber qué es lo que de alguna forma había como responsabilidad continua, ¿no? Además, la ignorancia no exime de la responsabilidad penal, ¿no es cierto? Así es, magnífico. Así es. Bien. Entonces ahí es clarísimo. Y lo que llama más la atención, haciendo ya un análisis un poco más introspectivo, es el doble discurso, ¿no? Yeah. Porque si se entiende que somos elegidos para defender a la sociedad, representar a la sociedad, tú no puedes ir con un discurso distinto y hacer lo que verdaderamente la sociedad no está queriendo, o sea, comprometer a gente allegada, gente que no tiene perfil, gente que no es idónea, ¿no? Gente que tenía antecedentes, más de 70 ministros en el... Por supuesto. O sea, todo eso no ayuda al final de cuentas, ¿no? No ayuda, ¿no es cierto? Ayuda, así es, para él obviamente, ¿no? Como se combinan entonces ahí una serie de factores. Ahora, yendo a la casa de enfrente, como tú mencionabas, el Congreso de la República, en las aulas universitarias por ahí, más de uno decía que era el primer poder del Estado. ¿Te acuerdas? Así es. Valle Riestra, Chirino Soto inclusive, decía que el Congreso de la República tenía ese gran poder inclusive de censar o censurar al presidente de la República, cosa que está en la Constitución. Estas alternativas no han podido dar fruto en este Congreso actual. ¿Cuál es tu evaluación? Y si tú crees que de pronto en algún momento puedan tener algún tipo de iluminación y puedan dar una alternativa coherente a esta circunstancia política que tenemos. Buena pregunta. Yo pienso de que se han perdido muchas y muy buenas oportunidades que las ha tenido como herramienta constitucional el Poder Legislativo. Sin embargo, cuando han habido los incrementos, los condimentos necesarios para poder hacer el menú o la receta necesaria para poder ofrecerla al pueblo, que es obviamente una especie de respuesta y clamor, no se ha hecho. Y existiendo obviamente elementos más que suficientes que, bueno, yo como congresista, si yo salgo y veo y leo que hay un clamor popular, entonces me parecía que era el Congreso también por algunos momentos de otro país. Entonces, por ahí no hemos sido también consecuentes muchos congresistas y a la larga parece que se ha sentido, y bueno, no todos obviamente, se ha sentido una especie de, bueno, salvémonos también nosotros. Correcto. ¿No? Y por ahí se podría sojuzgar, obviamente es una cuestión un poco echada al aire, de que pues si pierdes tú la oportunidad de utilizar tus herramientas constitucionales, porque así está amparado, y no lo haces, entonces el pueblo que dice, aquí hay otra cosa. Entonces que se vayan todos. O que se vayan todos. Si no lo haces, entonces tú también estás pecando por lo mismo. Claro. ¿No? Entonces dices, ¿y ahora qué nos queda? El Poder Judicial. Pero el Estado no puede no puede triangular el termómetro de un país si es que no están los tres poderes. O sea, por más de buena forma que el Poder Judicial con el trabajo que tiene que resolver, igual estos poderes siguen siendo emblemáticos. Y el Poder Legislativo ha perdido una gran oportunidad de empoderar, por un lado, al presidente, a pesar de su situación de investigaciones, y ellos de alguna forma también se han hundido. Entonces, la credibilidad también muchos la han perdido, porque a veces hasta se siente del pueblo que se dice, seguro ya negociaron. Por supuesto. ¿Qué habrá ahí de por medio? ¿No? Entonces, eso también
no solamente le hace mal a la clase política de hoy, sino también deja un mal precedente al tema de la ciencia política, al tema de la política. Bien. Para quienes quieren un poco aspirar en algún momento a hacer una política correcta, ¿no? Por ese lado, ¿no? Claro. Y cada vez parece que descienden un poco más, ¿no es cierto? Cuando parece que habíamos llegado ya a un techo en la devaluación política en los congresistas, encontramos cada vez más personajes que la verdad causan, pues, como dice muy bien Elvis, esa desazón y ese recelo, esa desconfianza de parte de la ciudadanía. ¿Tú confías en el trabajo de la Fiscalía, de la Fiscal de la Nación? Porque de un tiempo a esta parte, en realidad, tú muy bien sabes, en el sistema de justicia, todo lo que es eficaz y es célere se presta a sospecha. Lamentablemente es así. Y estamos viendo que en poquísimos meses ya se le está acumulando cerca de 6 o 7 investigaciones de ese tipo, ¿no? Y hay de por medio también una mochilita en la Fiscal de la Nación que tiene que ver con su hermana, que no es un delito menor, etcétera, y la movida de algunos fiscales que estaban viendo el caso de los cuellos blancos. Queda que pensar, ¿bien? Y no es que nos pongamos de parte del informe del IDL, pero creo que, como te decía, el Poder Judicial no necesariamente y la Fiscalía gozan de muy buena salud en estos tiempos. ¿Cuál es tu apreciación? Mira, Johnson, nosotros en el estudio jurídico, a lo cual envío saludos a todos los colegas y también a todos los colegas allá en Piura, hay muy buenos fiscales, hay gente muy proba en el sistema judicial, pero lastimosamente esa es otra tarea pendiente que creo que aquí se juega mucho la credibilidad y también una especie de la imagen de la institución a nivel de la persecución de la acción penal. Entonces yo pienso de que sí, podrían haber algunas cuestiones desde el más alto nivel, a nivel de la Fiscalía, pero bueno, existe la oportunidad que se nos ofrece justamente para poder hacer una reingeniería del Estado desde esas entidades. Entonces hagámoslo. Hagámoslo para que generemos un precedente y al menos la reserva moral que se podría por ahí tener como una esperanza, pues esta es la gran oportunidad del Poder Judicial, del sistema judicial, si sabemos que hay dos poderes que están tambaleando. Entonces, si a eso apuntamos, tenemos que de algo agarrarnos y creer. O sea, yo sí confío. Correcto. Ahora, si tú tienes la responsabilidad de demostrarle que la investigación es objetiva, que se va a respetar todos los derechos, por más alta sospecha que existe en el mandatario y sus cercanos, igual así tengo que demostrar esa cordura, esa legibilidad, la presunción de inocencia. El debido proceso. El debido proceso, ¿no? Así sea el estadio, la situación más engorrosa de cuestión de corrupción en el mundo, me parece que la historia, como en estos casos, debe demostrar que sí estamos en ese nivel. Ahorita, en la coyuntura, desde luego que sí. Fíjate, un fiscal que a sabiendas que tiene que tener este tipo de contexto, de contactos, cuánto vale su vida y cuánto también hay que protegerlo, ¿no? Como han habido muchos casos en Latinoamérica donde jueces fiscales han desaparecido. Claro. ¿No? Pero ojalá tengamos esa celeridad también en otros casos. Por supuesto. ¿No es cierto? Claro que sí, que debería. Claro que sí. ¿Bien? Así es. Preguntas breves. ¿Tú estás a favor de una nueva constitución o crees que la del 93 ya, digamos, es el John Travolta, digamos, del disco show? Yo en algún momento te lo dije a ti, lo dije a algunos panelistas de acá de Trujillo, amigos de Trujillo. Yo no estoy con una reforma total. Yo pienso de que deben haber algunas cosas que sí se tienen que cambiar, pero sobre la base de la Constitución que ya, de alguna otra forma, si bien es cierto se da una coyuntura no deseada, porque es, obviamente pues una etapa de los 90 con Fujimori, pero el problema no ha sido el tema de la ley en sí, de la Constitución en sí, ha sido una cuestión de practice, de llevar a la realidad lo que ideológicamente el espíritu de la norma madre así lo venía desarrollando. Que si hay cosas que no se han dado, bueno, ese es el rol del gobierno de turno, que amparado del Estado, ha debido preocuparse. Correcto. Yo les decía hace poco a mis estudiantes, fíjense, cuando el artículo primero determina o prescribe que el ser humano es la base de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, la mujer, el anciano, el niño, hay que protegerlo. Que el trabajador, ¿no? Su trabajo dignifica y hay que promover actividad de trabajo porque eso ayuda a la economía del país. Y el candidato X o la candidata X dice, voy a ofrecerles programas para favorecer el empleo. No está inventando nada.
Como el derecho a la educación, por ejemplo. Así es. Por ejemplo, el tema de la educación. Es lo primero que se pregona en una campaña política y es lo último que se realiza. Entonces, no es que la Constitución tampoco digamos que tenga al 20 de nota. Correcto. Pero me parece que en el devenir de los tiempos, la sociedad se encuentra decepcionada porque no ha visto reflejado el verdadero espíritu que refleja la Constitución política. Correcto. Si eso implica hacer unos cambios, hagámoslo, pero que no se pierda la naturalidad ni se tome en cuenta tampoco la coyuntura, porque si no funciona, dice, no, fue una constitución hecha en el régimen fujimorista y esa no vale. Tampoco es así, ¿no? O sea, hay contextos que tienen que manejarse y hay otros que se tienen que analizar, pero la idea de cambiarlo no. No asamblea constituyente. Así es. Preguntas breves. ¿Qué crees que debe pasar con el fujimorismo? Creo que con la salida del APRA, ¿no es cierto?, que se ha convertido, por supuesto, en un partido invisible, ¿ve? Y que sin embargo han aprovechado muy bien algunas figurillas para ubicarse, digamos, en ciertos recovecos políticos, etc. La segunda fuerza de pronto es el fujimorismo junto con ATT, ¿bien? Y también por ahí algo de Acción Popular. ¿Qué crees que debe pasar particularmente con el fujimorismo y con sus principales líderes que ya llevan también postulando bastante y que están dividiendo a sus propias huestes? Particularmente Keiko Fujimori. ¿Tú crees que debería desaparecer del escenario político? El mismo pueblo tendría que darle una lección. Yo soy convencido de que la misma sociedad, a pesar de que hay deudas por ahí, donde incluso, por ejemplo, en Piura, sin ir muy lejos, hay candidatos que ya nos conocemos y, entre comillas, han hecho una especie de Kafka, se han disfrazado y se han ido a otro movimiento, pero son los mismos. Yo pienso de que la misma población, con el hecho de no votar, con el legado, lamentablemente, que han dejado cuando han tenido la oportunidad, o casi la oportunidad de manejar las riendas de un país, el hecho mismo de no votar es una sanción que es justa y necesaria. Ahora, en el Perú, lamentablemente, muchos de los votantes se olvidan, pues, y el hecho de olvidarse... Desmemoriados. Son desmemoriados. Entonces, hay un poco el riesgo y el peligro, y yo te decía, la tarea, en todo caso, de nosotros y de muchos formadores, de crear un nuevo espíritu de corrientes políticas, correcto, de corrientes de ciencias políticas que ayuden a crear nuevos movimientos, ya no con estos antecedentes. Entonces, claro, mira, Acción Popular, sin ir muy lejos, con el respeto que le tengo a todos los colegionarios de Acción Popular, han perdido una enorme oportunidad con todo este suceso, ¿sí o no? Cuando Acción Popular tranquilamente ha podido resurgir de las cenizas. Entre ellos mismos no se reconocen. Imagínate, ¿no es cierto? Imagínate, el APRA, perfecto, con sus pros y sus contras, el partido más organizado de la historia del país. Está bien, Alan García falleció, pero la escuela es ahí donde debió resurgir. Entonces, y así otros partidos que por ahí han podido dar un poco la reingeniería y dar un poco la luz de una esperanza. Y nuevamente llegamos al tema de la educación. ¿Te das cuenta? Así es. Todo tiene que pasar por ahí, siempre. Así si un país quiere despegar, si un país quiere desarrollarse, crecer, si no afina sus ánimos, sus cuestiones educativas, ¿no es cierto? Si no, inclusive, como en este país, emprende un ánimo revolucionario en la educación, va a llegar a simplemente repetir la historia. ¿No es cierto? Repetir la historia. La misma frase, ¿no? Cada sociedad tiene las autoridades que se merece. ¿Cierto? Entonces hay una deuda ahí política con la sociedad. Con el doctor Jorge Lozano conversábamos en una oportunidad, un gran profesor colombiano, decía, debemos desarrollar a fondo los talleres de ciudadanía. Sí. Es decir, formar al ciudadano desde muy pequeño que tengan la convicción de que su país puede cambiar justamente a través de una educación formada en política, pero del ciudadano. Y ahí muchos han aprovechado porque cualquiera puede ser un candidato, cualquiera puede ser una candidata, ¿no? Porque obviamente el voto no es un voto sólido. Entonces ahí hay una tarea pendiente para no trabajarlo de los movimientos políticos, sino que el Estado se preocupe más de trabajar en la población misma. El voto en Estados Unidos, que es un voto obviamente libre y voluntario, no es obligatorio, el voto de un norteamericano es un voto que vale muchísimo, ¿no? Al margen de la realidad donde hay dos frentes nada más, pero el ciudadano es muy consciente por quién va a votar. En cambio, en el Perú cualquier cosa puede pasar y eso no lo podemos permitir en las próximas generaciones. A propósito, ya para terminar, de lo que cualquier cosa puede pasar. Hace unos días nomás han soltado a la bestia, ¿no es cierto? Antauro Tego Calderón Humala, ¿verdad?
¿Qué efecto crees que pueda tener en el proceso electoral en ciernes que tenemos? ¿Crees que va a destabilizar un poco más? ¿De pronto se va a poner de parte del PROSOR? ¿Qué efectos crees que pueda tener? Hay que tener mucho cuidado. Yo particularmente, su regreso, ¿no? Es algo así como una cuestión muy forzada, muy antojadiza, casi mesiánica y no recomendada para los que sabemos entender qué es un Estado de Derecho. Para empezar, yo pienso que toda persona que se mete en política no debe tener, es casi, no digo un santo, pero no debe tener antecedentes. Y si de alguna otra forma tú entras a la política y quieres un poco enfrentarte a un Estado, llamémoslo así, corrupto y que hay que hacer reingenierías, entonces él, precisamente como un individuo con todas sus ideologías respetables que pudiese tener o muy radicales, el hecho de tener muertos en su haber... Tiene muertitos en el armario y curiosamente son policías, o sea... Por supuesto, ¿con qué credibilidad, no? Yo, policía, le voy a rendir honores a una persona como presidente, en el caso muy futurista que podría pasar. Y por otro lado, ¿no? Vivimos siempre de salvadores o los inventamos, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que por ahí no va, por ahí no es el camino. Yo estoy muy convencido que hay gente muy preclara en el Perú, hay gente muy pensante, hay una juventud muy interesante que está expectante, que está viendo qué es lo que está pasando en el país, y creo que por ese lado hay que un poco refortalecer. No situarnos en ídolos de barro, que al final de cuentas, de llegársele a darle algo de soltura o de una posibilidad, al final la factura la paga el pueblo. Sí. Y hemos tenido ya más de un ejemplo en ello, así ¿no es cierto? En estas es, elecciones. Así es. La verdad que ha sido extraordinario para mí esta nueva conversación ya presencial con el doctor Elvis Quirino, que espero que de aquí nos pueda conceder algún tiempito esa agenda cuando visite Trujillo. He quedado muy contento de verte, Elvis, gracias, saber que estás muy bien. No pasan tampoco los años mucho por ti, te conservas muy bien. Un gran saludo a la familia, a los amigos de Piura, a la gente que te sigue. Encuéntrenlo en las redes sociales, en su estudio, con su TikTok, etcétera. ¿Qué proyectos vienen? Me dice que ya estás alistando también una próxima campaña del Colegio de Abogados de Piura. No sé cómo estará manejándose eso, pero los mejores ánimos, Gracias, Dios. Sí, efectivamente, ¿no? Un saludo para todos los colegas, a mi familia, a mi madre, a mis hijas, a todos los amigos del estudio jurídico. La tarea del Colegio de Abogados siempre va a ser una tarea titánica para quien cree y aspira a una responsabilidad pensando en las familias de los agremiados. Debo ser coherente, he tenido una pausa, pero ha sido una pausa en pro de poder seguirnos preparando, en pro de seguir cultivando lo que hacemos, la docencia, la defensa también en el estudio jurídico, pero no hemos dejado el péndulo de lo que está pasando en nuestro Colegio de Abogados. Con más razón, fíjense, que a más de un año de la gestión del actual decano en Piura, hay ciertas situaciones que dejan mucho que desear, desde la ilegitimidad de los actos que se están realizando, desde la idea misma de que se juramenta, se toma las riendas este decano vigente y a los 13, 14 días su mismo directivo lo denuncia por sospecha de que han habido malos manejos, la no convocatoria a asamblea cuando ya se debía hacer una convocatoria a asamblea y pedir y dar cuenta de lo que se ha hecho en un año. La idea de que muchos de la junta directiva, yo lo he hecho una réplica, abogados, colegas, denunciaron y hoy día aparecen en las colegiaturas entregando diplomas, medallas como si no pasó nada. Entonces nos hace con más razón mirar de nuevo al próximo año y recargar baterías y que un poco la gente tenga los colegas tengan la firmeza de que ese ideal de servir a los agremiados, la idea del centro médico, que es algo que lo tengo ahí muy claro, el derecho a la salud, que no lo hemos tenido ni menos en la pandemia, ni menos hoy, es algo que queremos luchar y concretar, Dios mediante, en las próximas elecciones. Y bueno, siempre, como te digo, Johnson, la idea de que hoy más que nunca el país lo necesita, donde querramos estar, en las comunicaciones, en la docencia, como abogados de a pie, y si se nos da la oportunidad de también asumir un compromiso muy grande desde el Colegio de Abogados, tenga la convicción que así va a ser, pensando en el colegio y pensando en el entorno de nuestro país.
Magnífico. Quiero agradecerte también, Elvis, por los chifles, ¿ok? Yo debo hacer la siguiente confesión. Antes no me gustaban los chifles para nada, pero ahora soy fanático número 1 de los chifles Doña Churrapa. ¿Cómo es? ¿Chuparraquita? ¿Churrapaquita? Sí. Fíjate que estos... Churrapaquita son productos piuranos. El empresario es un abogado, exalumno. Ah, caray. Y Bien. mira que yo le decía, dedícate al derecho empresarial, pues ya, doctor, voy a ver. Pero bueno, hay cosas que nos jalan. Lo felicito a Jan Bartolini, saludos. Él es Muy bien, el saludos, gestor, ya. ¿no? De poderte buenamente traído mis productos de mi Piura. Ahora estás reconociendo que te has vuelto un fanático De veras, los chifles. de veras, en serio. Cuando Claro. vayas a Piura, tenlo por seguro que está más que decir que vamos a estar ahí como siempre, siendo hospitalarios, de poder no solamente degustar los ricos chifles, sino todo lo que buenamente siempre ofrece Piura, calor, amistad y toda la cofradía para toda la gente que nos visita. Ay, claro que sí. Un gran saludo para los amigos de la promo también, que están por allá, muchos de ellos. Y terminamos saludando, por supuesto, esta magnífica locación que nos han permitido para hacer esta entrevista. Es el Hotel Van Gogh. Van El Hotel ¿no Van es cierto? Gogh, Que está frente de la así Torre es. Upava nomás. Así ¿Eh? es, así es. Un excelente hotel. Gracias a la gente, al equipo de acá del Hotel Van Gogh, a Karina Matute, que ha sido el artífice de dar nuestras instalaciones. Y bueno, cada vez que vengan, Ahí es estaremos. más que hospitalarios. Claro este que sí. hotel. Muchísimas gracias. Gracias, Elvis. Un Gracias, gusto mi amigo. como siempre. Gracias. Un gran abrazo. Abrazo. Amigos, hasta la próxima. Buenas noches.